de más valores, semana de más contenido. Y para ayudarnos en este tema, le hemos pedido que nos acompañe a nuestro gran amigo, don Ricardo Espinosa. ¡Bravo! En un segmento que le hemos denominado Por si las dudas. Don Ricardo, muy buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! En la punta de la lengua. Silencio, por favor. Escuchemos al maestro don Ricardo Espinosa. Gracias. Sí, esto es por si las dudas, aclaración de dudas acerca del buen uso del idioma. Primera pregunta. Cuando uno comete una falta, ¿debe pedir u ofrecer disculpas? ¿Pedirlas o darlas? Las disculpas. Respuesta. El verbo disculpar o disculparse opera en ambos sentidos. Si yo cometo una falta, me disculpo o pido que me disculpen. Las dos formas producen el mismo efecto. Por esa razón es válido pedir disculpas, que sería como pedir que lo disculpen a uno, y también ofrecer disculpas, que sería el reconocimiento de que uno es el responsable de aquella falta. Pregunta 2. ¿Por qué se les llama cálculos a las piedras que se forman en algunos órganos como los riñones o la vesícula? Respuesta. La palabra cálculo viene del latín calx, que significa piedra, y ulus, que quiere decir pequeño. Originalmente los cálculos son piedritas. En la antigüedad, para hacer operaciones matemáticas, se utilizaba el ábaco, instrumento hecho con pequeñas piedras que servían para hacer cuentas. Así se establece la relación entre las piedritas o cálculos que se forman en el riñón y los cálculos que se hacen con operaciones matemáticas. Última pregunta, pregunta 3. ¿Cuál es la forma correcta? ¿El calor o la calor? Respuesta. Calor es un sustantivo masculino, por lo tanto, lo correcto es decir el calor. No lo olvide, por si las dudas. Don Ricardo Espinosa. Primero, quiero pedir disculpas por todo este elenco. ¿Puedes pedirlas o darlas? O puedo darlas. Yo sé, de acuerdo a lo que acabo de aprender, porque sí. De algo tiene que servir lo que esta noche está diciendo don Ricardo. Y la otra, el ninja es culus. Ninja es culus. No, porque yo sí pago. No, sí pago. Y sí le entendí. Culus quiere decir una piedrita y no, yo sí doy dinero. No. Quiere decir pequeño. No es piedrita, es pequeño. ¿No pusiste atención? Sí le puse atención, dijo piedrita ¿Qué pequeño pequeña. te tienes, Anel? Cálculo viene de calx, Calx, que quiere decir piedra, y culus, que quiere que decir es pequeño. ¿Qué pequeño te tienes, Anel? Ese es el ninja. ¿Cuántos años tienes? Yo 20. Eres culus. Pequeño. Eres pequeño. Es más, píchate los tacos. Bueno, se puede aplicar en diversas formas también. Por ejemplo. Eres pequeño. Por ejemplo, como lo estás aplicando tú con él, Ajá. pero también se puede aplicar a las piedritas. También ve? se puede aplicar a la Sí, en el sentido mío, las piedritas. Así es. Y hay frases que regularmente usamos en nuestra manera de expresarnos diariamente. Sí, muchas veces cometemos errores. Si hablamos un poco mal, descuidadamente. Ajá. Por ejemplo, nos estaban preguntando en el noticiero por qué algunas personas dicen, no le buigas. No sé si has sabido esa expresión. No le buigas. ¿Sí? Bueno, de niño escuchábamos algunas mamás que les decían a sus hijos, búyele. Búyeles, bueno. Que es rápido, sí. muévete. Y no le buigas es el mismo, es el verbo, nada más que lo dicen mal, buigas, es no le bullas, del verbo bullir, que quiere decir agitar, inquietar, moverle algo, agitadamente, rápidamente, con fuerza. Entonces no le buigas es no le bullas, no le muevas. O también, búyele, maestro, búyele, quiere decir muévete, ¿verdad? Todo eso. Por ejemplo, cuando dices bullicio, es algo que se mueve mucho, que está muy inquieto, es igual que ebullición. Ajá. Ebullir, por ejemplo, el agua en ebullición es cuando se está hirviendo. Tenemos muchos errores al momento de hablar. Pues, y creo que todos, y más en este programa, cuando yo hablo con símbolo, con neurosis. Es difícil. Con antifaz, con ambig. Natalie. Chavala, tú dijiste la semana pasada y vienen a decirme dijiste. Así es. Y me incluyen en muchas palabras la S al final. Así es incorrecto Ya porque... veremos. Sí, ya vendemos. Bueno,
es incorrecto porque la pregunta que me estás haciendo, porque la segunda persona, que es el tú, la segunda persona en forma coloquial, es el tú. Esa no debe agregársele la S al final. Siempre dicen, tú viniste, tú fuiste, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué me dejaste? Es un error. Definitivamente no se debe decir la S al final, porque la segunda persona termina en la vocal, no termina en la S. No es lo correcto. No es correcto. Y No es muchos correcto. dicen, queremos y esperamos haya mucha gente. Bueno, y ahí sí, dices también. tú, pues no existe Es una- para La lo que palabra- tratan de decirnos. Así es, sí. La palabra haya es la correcta. Ahora, hay varias formas de entender la palabra haya. Si es con H y con Y, es del verbo haber. No sé si hayas visto alguna vez, en ese caso, por ejemplo, no sé si hayas ido a México, por ejemplo. Esa es una forma de aplicación del verbo haber, con H y con Y. Pero también hay la forma haya del verbo hallar, que esa es con doble L. ¿Verdad? Por ejemplo, pues no sé dónde hayas dejado las llaves, es que no las hallas por eso, porque no supiste dónde las dejaste. En ese caso, hallar es sinónimo del verbo encontrar. Otras palabras que decimos, fíjate, eruptó en lugar de eructó. Bueno, esa palabra, la verdad es que eruptar y eructar son dos verbos que salen de la misma raíz, es lo mismo. Nada más que se acostumbra a usar el eructo normalmente es un aire, que es un gas que sale por la boca. Ajá. Y el erupto se aplica normalmente al volcán, que finalmente es lava, es materia incandescente que sale de dentro de la tierra. De una erupción. Entonces, pero finalmente, de una erupción. Finalmente, te digo, gramaticalmente las dos formas son correctas, aunque se acostumbra normalmente decir eructar a lo que decíamos del gas que sale por la boca y eruptar a lo que se aplica al volcán, ¿verdad? Claro. Y hay tantas preguntas que surgen de repente. Aquí usamos mucho la palabra bufado. Bufado, bufada, 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 dando a entender que nuestro comentario ha dejado en mala situación a quien se lo decimos. Por eso yo le digo a la Carmela, bufada. Bufado. Bueno, bufado. O bufado a medias. Bufado. Y ahí lo dejo en una mala posición, una mala postura. Así es. Lo dejo mal con los demás. Así es. Pero bufar es resoplar. Bufar es resoplar, sí. Entonces no sé, aquí en este caso, cómo haya quedado bufada o bufado. Sí, el quedó Pero muy- si yo repito muchas veces, sobre todo en televisión, la Así palabra es. bufado, con el tiempo podría quedarse ya como Así- una palabra establecida. Así es, bueno, hay una academia de la lengua española, hay de hecho 22 academias de la lengua española que están reguladas o centralizadas en la Real Academia Española que está en España. Y todas estas, el idioma va evolucionando y entonces el idioma va cambiando. Por ejemplo, si lees el Quijote, dice, nosotros trujimos, y ya no se dice trujimos, ahora se dice trajimos. Y ya no se dice tengo mucha priesa. Antes decían, si lees el español antiguo, dice, tengo mucha priesa, y ahora se dice prisa. Porque yo pongo el ejemplo hace 500 años, yo estaba muy chiquito todavía, hace 500 años, 2 por 2 eran 4. Y pasan 500 años y 2 por 2 siguen siendo 4. Pero hace 500 años se decía trujimos o se decía priesa, y ya no, porque el idioma es como un ser vivo que está evolucionando constantemente, está cambiando. Cantinflear. Era una palabra que no existía hasta después de Cantinflas. Así es, sí. Hay muchos modismos o palabras así como esa que se llaman los epónimos, que salen de nombres o apodos de personas. Por ejemplo, linchar. Sale de un señor que se apellidaba Lynch, que agredían a los nativos y los lapidaban prácticamente, los dejaban así muy mal. Y entonces se acuñó el verbo linchar por esa razón. Y así también el verbo cantinflear, que es hablar mucho y no decir nada. Sí, una cosa muy extraña de Cantinflas precisamente es que se acostumbra a decirle el mimo de México, y no es mimo. El mimo es precisamente el que no habla, ¿verdad? Que se expresa nada más con pura mímica, por eso se llama mimo. Entonces Cantinflas no es un mimo, es un señor que habla mucho y no dice nada. Haz de cuenta un político. Si alguien tiene alguna duda, por si las dudas, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden enviarme un correo electrónico a como dijo 2, así 2 números, @hotmail.com. Pueden
mandar todas las veces que quieran y vamos a tratar de aclararlas todas. Don Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Esto fue más cultura, más contenido, más valores.